¿cómo están? Estamos acá iniciando un nuevo live desde Expresar Capacitaciones y hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa y quizás otros sienten curiosidad pero no están muy seguros de qué se trata, que es el tema de las creencias limitantes. Voy a esperar un poco a que se vayan conectando para poder verlos, para poder saludarlos y saber de sus preguntas. Pero mientras tanto voy contándoles que estamos muy entusiasmados desde Expresar porque dentro de muy poco tiempo vamos a tener grandes novedades. Ya saben que este jueves, para todos los que estén en Tucumán, inicia nuestro taller de oratoria e inteligencia emocional, aprendiendo a vencer el miedo a hablar en público, a manejar las técnicas de la oratoria, de la respiración, del cuidado de la voz, de las cuerdas vocales. Es un nuevo taller, estamos reformulando todos nuestros cursos, tiene una duración de 3 meses y bueno, pueden sumarse desde este jueves 12 a partir de las 20 horas en Fupiace con nuestros amigos de Fupiace que siempre nos reciben en Maipú 50 cuarto D. Esa es una pequeña información preliminar de las cosas que nos esperan ahora en Expresar. También dentro de muy poquito tiempo vamos a comenzar a brindar cursos de oratoria con certificación universitaria para todos los que les interesa o les puede llegar a servir. Vamos a estar dando nuestro curso de lenguaje corporal, que es uno de los que más me gustan y más me entusiasman porque el lenguaje corporal es realmente un tema fascinante. Y también vamos a estar sumando una capacitación en PNL con una excelente profesional coach especializada de aquí de Tucumán, a la que muy pronto van a poder conocer. Muchas gracias a todos los que se están sumando, gracias por sus saludos, por sus deditos arriba, los estoy viendo. Y voy a empezar a hablar un poco de qué son las creencias, antes de entrar específicamente al tema de las creencias limitantes. Es importante que sepamos a qué nos referimos de una manera muy concreta cuando hablamos de creencias. La mayoría de las personas cuando piensa en creencia, piensa, por ejemplo, en una creencia religiosa, en alguna forma de fe o en aquellas cosas que están más asociadas quizás con una mitología o con algún tipo de fetichismo o algún tipo de inocencia popular o de folclore popular. Pero en realidad las creencias son parte de la vida de absolutamente todas las personas, desde el científico más racionalista a el mayor religioso que ustedes hayan conocido. Todos tenemos creencias y esas creencias dependen en gran medida de quiénes somos, de nuestra historia personal, de nuestras características, de todo lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida y cómo enfrentamos esos diferentes sucesos. Para que tengamos una idea, habíamos hablado ya antes del funcionamiento de nuestro cerebro y sabemos que el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume. Siendo el órgano del cuerpo que más energía consume, nuestro cerebro constantemente necesita tomar atajos. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el cerebro realizara desde cero cada una de sus operaciones, entonces muy probablemente nos agotaríamos toda nuestra energía en un tiempo extremadamente corto. Si nosotros, por cada acción, cada pensamiento, cada palabra que decimos, realizáramos el proceso completo como si fuera la primera vez, sin tomar ningún tipo de atajos, eso significaría que agotaríamos la energía disponible para las 12 horas del día que tenemos despiertos, un poco más, en 2 o 3 horas, porque el cerebro es como una central eléctrica de nuestro cuerpo. Entonces aprendemos a tomar atajos. Es algo biológico, es algo que está programado ya en nuestro ADN y todos los seres humanos lo hacemos. Mentalmente aprendemos a tener ciertos canales interneuronales que funcionan de manera constante y consciente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que
procesar de cero la información cada vez que nos encontramos con una persona, con un amigo en la calle, tendríamos que describir toda la situación sin todos los supuestos que tenemos de por medio. Entonces llegaríamos y diríamos, hola, yo soy Guadalupe, ¿te acuerdas? Soy tu compañera de la universidad, nos sentamos juntos el día tal, en tal horario, con tal profesor, y sería francamente imposible realizar todo esto. Entonces, es muy importante este tipo de atajos que toma nuestro cerebro. Una de las formas en las que el cerebro toma atajos y una de las más generalizadas es a través de los prejuicios. Todos los seres humanos somos prejuiciosos, aunque a algunos nos cueste admitirlo. Incluso las personas más buenas son prejuiciosas, porque el prejuicio no es necesariamente pensar mal de alguien, sino simplemente adelantar un juicio, acelerar un proceso de juzgar una situación o una persona. Y los prejuicios no siempre son negativos. Yo, por ejemplo, tengo una amiga, una de mis mejores amigas que se llama Constanza. Entonces, cada vez que llega un alumno nuevo a los cursos y una alumna que se llama Constanza, inmediatamente tengo un prejuicio sobre esa persona y esa persona me genera una sensación positiva porque me recuerda a mi amiga de toda la vida. Entonces, nuestro cerebro toma atajos. Las creencias son los atajos más fuertes y más arraigados que tenemos dentro de nuestro cerebro. ¿Y cómo funcionan? A través de una experiencia o una repetición de una serie de experiencias, el cerebro genera una memoria emocional. Esa memoria emocional se asienta a lo largo del tiempo y da origen a una creencia. Una vez que una creencia ha encontrado su lugar dentro de la mente de una persona, va de alguna manera a condicionar sus acciones, su modo de ser, su modo de conducirse, su tiempo, sus diferentes etapas en los diferentes procesos de su vida. Otro ejemplo va a dejar esto mucho más claro. La mayoría de nosotros tenemos una creencia muy arraigada de la que ni siquiera tenemos idea. Y esta se llama la creencia de la invulnerabilidad. Es lo que nos hace pensar en algún rincón íntimo, profundo y pequeño de nuestro cerebro que a nosotros no nos va a suceder. ¿Y cuándo se ve esta creencia? Por ejemplo, cuando cruzamos la calle en rojo. Cuando cruzamos la calle en rojo para peatones, es decir, en verde para los autos, nosotros suponemos que nada malo nos va a suceder, porque vemos hacia un lado, vemos hacia el otro y no viene ningún auto. Entonces nos sentimos invulnerables. Cuando algo ataca o rompe la creencia de invulnerabilidad, las personas suelen tener crisis emocionales e incluso pueden entrar en estados de shock o tener ataques de pánico. Por ejemplo, cruzamos la calle, vemos hacia un lado, vemos hacia el otro, pero de pronto, de la nada, sale un auto a toda velocidad y casi nos atropella. Lo natural sería que nos sintiéramos mal, estresados, asustados, preocupados, que no supiéramos cómo reaccionar, que nos quedáramos congelados o nos desmayáramos o nos pusiéramos a llorar o tuviéramos mucho miedo. Eso es lo que sucede cuando una creencia se rompe. Y es muy común, tanto que tengamos creencias, a que estas creencias se rompan por distintos tipos de situaciones. En general, nuestro cerebro crea las creencias para ayudarnos en nuestro proceso de supervivencia y para permitirse funcionar de una manera eficiente sin consumir tanta energía. Las creencias están siempre con nosotros y no se forman conscientemente, sino que son una parte de nuestra vida, son un resultado de una serie de experiencias. Por ejemplo, si esta experiencia de que un auto casi nos atropelle porque cruzamos mal la calle nos sucediera cuando somos pequeños, es muy probable que a lo largo de nuestra vida adolescente y adulta tuviéramos la creencia de que cruzar en rojo es siempre una posibilidad de peligro, mientras que otras personas no necesariamente desarrollan esa creencia. Otra creencia muy arraigada son las creencias que nos enseñan los padres. Pero vamos a entrar en eso dentro de un ratito, cuando explique bien cuál es la diferencia entre una creencia
positiva y una creencia limitante. Otra cosa que tenemos que saber de nuestro cerebro, creo que ya lo hemos dicho en lives anteriores, pero es importante que lo repitamos, es que el cerebro humano no distingue lo imaginario de lo real. ¿Eso qué quiere decir? Volvamos al ejemplo de la pesadilla que hablamos la semana pasada cuando estuvimos conversando sobre el miedo y sus diferentes características y cómo remediarlo. Cuando nosotros nos despertamos de una pesadilla, no podemos tener certeza los primeros segundos de si la pesadilla era real o la pesadilla era falsa. Simplemente tenemos la sensación de miedo y esta sensación de estar en un estado de alerta. Durante esos segundos que tardamos en despertar completamente, el cerebro no logra distinguir lo imaginario de lo real y la percepción y la sensación del miedo se mantiene a lo largo de un pequeño periodo de tiempo. Algo similar ocurre, por ejemplo, si estamos por ir a rendir un examen o ir a una entrevista de trabajo o ir a presentar un proyecto delante de algún tipo de jurado y durante el proceso de preparación nos imaginamos o pensamos que nos va a ir mal. Como nuestro cerebro no distingue lo que realmente ocurre de esa imaginación que tenemos, es muy probable que empecemos a tener ansiedad, que empecemos a tener angustia, que empecemos a sentirnos de una manera tensa y estresados e incluso sintamos dolor, tristeza o alguna forma de miedo, a pesar de que ni estamos delante del tribunal, ni estamos enfrentando la situación de estrés, ni estamos siendo juzgados de ninguna manera. Todo eso es causado justamente porque nuestro cerebro no alcanza a distinguir lo imaginario de lo real. Y al no alcanzar a distinguir lo imaginario de lo real, lo que nosotros imaginamos en ese momento causa reacciones químicas similares a las que nos acontecerían si verdaderamente estuviéramos viviendo esa situación en nuestra vida. Lo viven mucho las personas que tienen algún tipo de fobia. Cuando uno tiene un tipo de fobia, el solo hecho de imaginarse aquello a lo que le tiene fobia, sobre todo si es una fobia muy fuerte, causa que nuestro cerebro empiece a liberar mucha cortisona y nos ponga en estado de alerta. ¿Por qué es importante saber que el cerebro no distingue lo imaginario de lo real? Porque las creencias se basan básicamente en esta incapacidad de distinguir lo imaginario de lo real, en las experiencias previas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y también se basan en la memoria emocional. Cuando un hecho o un suceso queda plasmado en la memoria emocional, cada vez que nosotros vivamos una situación similar a la que despertó ese primer recuerdo, vamos a experimentar las mismas emociones. Por ejemplo, imagínense que cuando ustedes cumplieron 15 años, las que son chicas y los que son chicos traten de imaginarlo también, su familia les regaló un enorme ramo de rosas rojas y ustedes sintieron muchísima dicha, muchísima felicidad, se sintieron muy halagadas porque las rosas iban con una tarjeta que decía que ustedes eran como las rosas y que eran hermosas y que eran maravillosas. Y en su memoria emocional, las rosas rojas, este ramo grande y hermoso de rosas rojas, quedó asociado a una sensación de felicidad, de belleza, de complacencia y de ser verdaderamente apreciada o apreciado por alguien. Ahora, años después, su pareja, con la que llevan cierto tiempo, les regala un ramo de rosas rojas, que quizás no sean exactamente las mismas rosas, quizás no tengan la misma característica, ni el mismo tamaño, ni la misma forma, ni la misma cantidad de rosas, pero eso no importa, porque la presencia de la rosa roja ya despierta nuestra memoria emocional y nosotros volvemos a sentir todas esas sensaciones de placer, de dicha, de felicidad que experimentamos en la primera ocasión que nos regalaron ese ramo. Y esto funciona no solamente con algo como las flores, funciona con todo. Por eso a algunas personas, por ejemplo, no les gusta mucho que les regalen flores, ni siquiera a sus parejas, pero sí experimentan una gran sensación de dicha y de felicidad ante otro tipo de regalos u otro tipo de situaciones que se asemejan a la situación original. Veamos un ejemplo más. Supongan que ustedes voy a dar un ejemplo de algo que realmente me pasó. Hace algunos años y gracias al esfuerzo de mis padres pudimos viajar
a Orlando con mi familia y estuvimos un par de días ahí, visitamos los distintos parques, no solamente los de Disney, sino los de Universal. Mis alumnos, sobre todo los que me conocen hace un tiempo y mis seres queridos, algunos de los cuales están del otro lado, aprovecho para saludarlos, saben que una de las cosas que más me gustan son los libros de Harry Potter. Estos libros me encantan desde que yo tenía 11, 12 años y son una de las razones que me inspiró después para convertirme en licenciada en letras y también para abrazar toda esta vocación de la comunicación y la enseñanza. En Universal se encuentra el parque temático de Harry Potter, el parque oficial del Warner Bros. Y cuando nosotros íbamos de camino hacia el parque, yo no podía dejar de sonreír. Pero era una sonrisa extremadamente ancha, ese tipo de sonrisas que te hacen doler las mejillas. Y era una sonrisa que aunque yo intentaba ponerme tranquila y más seria, no desaparecía con nada y era en realidad una anticipación del placer que yo iba a sentir al visitar esos parques que de alguna manera representaban todo ese mundo de esos libros con los que yo había crecido y que me habían acompañado durante muchos años. Entonces mi memoria emocional estaba siendo bombardeada por una cantidad impresionante de endorfina, de dopamina, de un montón de hormonas positivas y creando una sensación verdaderamente agradable, placentera, de mucha felicidad y mucha dicha. Cuando tenemos creencias positivas o cuando tenemos memorias emocionales positivas asociadas a este tipo de experiencias, podemos llegar más fácilmente a el éxito. Podemos llegar más fácilmente a realizar grandes acciones, acciones comprometidas, acciones interesantes, acciones apasionadas que nos permitan alcanzar nuestras metas, nuestros sueños y nuestros objetivos. Esas son las creencias positivas y todos tenemos algún tipo de creencia positiva. Podemos creer en nosotros mismos o en algunas ocasiones podemos creer en algo o alguien que está fuera de nosotros. Y sabemos o sentimos que cuando ese algo o ese alguien está cerca, nosotros experimentamos una sensación de dicha y nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, nos sentimos cómodos. Esto le sucede, por ejemplo, a los niños cuando son pequeños, pero también es la razón por la cual las creencias religiosas son tan fuertes y tan importantes, porque ese tipo de creencias nos apegan a la vida con la sensación de que existe algo más grande que nosotros que cuida de nosotros y nos reconoce un lugar en el universo. Y de alguna manera, de esta forma, construimos un sentido de la vida a partir de la creencia religiosa. También puede ser una creencia en la física, una creencia en la razón, una creencia en algún tipo de ordenamiento del mundo. Y son todas creencias que se llaman creencias de apego. Son creencias que nos sostienen en nuestro deseo de supervivencia y hacen que esa supervivencia no sea solamente sobrevivir por sobrevivir, sino sea una búsqueda de felicidad y placer constante. Que en última instancia, dependiendo por supuesto de cada una de nuestras creencias, es el sentido de nuestra existencia. Pero contrario a estas creencias positivas, a las cuales vamos a volver dentro de un rato porque son la clave de nuestro éxito, tenemos las creencias limitantes o las creencias negativas. Existen muchos tipos de creencias limitantes, también se conocen como bloqueos, porque justamente lo que hacen es bloquear o impedir nuestra capacidad de alcanzar aquello que deseamos o aquello para lo cual estamos capacitados. Estas creencias limitantes o bloqueos tienen distintos tipos de orígenes y se producen y se pueden originar en prácticamente cualquier momento de la vida. Pueden surgir en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, incluso cuando ya somos muy adultos, incluso cuando tenemos 80, 90 años, podemos seguir dando lugar a que surjan creencias limitantes o bloqueos limitantes. Los primeros en hablar de estas creencias o bloqueos limitantes fueron justamente los creadores de la programación neurolingüística.
Y es muy curioso que hayan sido ellos porque la programación neurolingüística es una herramienta, una disciplina que se basa en el hecho de que nuestro cerebro funciona de una manera un poco similar a una computadora. Dependiendo de los programas que nosotros introduzcamos en nuestro cerebro, va a ser la manera en la que va a funcionar. Y dependiendo de cómo funcione, va a ser la manera en la que nosotros vamos a estar o a enfrentar el mundo. Si nosotros estamos convencidos de que vamos a tener éxito y tenemos una programación orientada hacia el éxito, entonces todas nuestras acciones también van a tener esa orientación o esa finalidad. Si nosotros estamos convencidos de que no valemos la pena, de que somos de alguna forma inferiores a los demás, de que no tenemos cierta cualidad o ciertas características, se va a establecer un bloqueo y ese bloqueo nos va a impedir en sí mismo alcanzar las cosas que deseamos. No es que nosotros no podamos, no es que tengamos las capacidades o que no tengamos las capacidades, mejor dicho, sino que como creemos que no podemos, entonces nuestro cerebro se configura de tal manera que no lo intentamos. E incluso si lo intentamos, nosotros mismos preparamos nuestro propio fracaso. Existen tres tipos de creencias limitantes que son las más comunes y a las que hago referencia en el libro de los 12 pasos para convertirse en un orador exitoso cuando hablo de lo que es la inteligencia emocional. Estos tres tipos de creencias las compartimos todos los seres humanos, son muy frecuentes y las experimentamos en distintos momentos de nuestra vida. La primera es lo que se conoce como bloqueo lógico crítico. El bloqueo lógico crítico es una creencia limitante que se basa justamente en la aparente racionalidad de aquello en lo que nosotros creemos. Un poco enredado, voy a explicarlo más fácilmente. Algo parece extremadamente lógico, parece extremadamente racional, creemos en eso, no lo cuestionamos, no lo discutimos y actuamos en consecuencia. Por ejemplo, una creencia muy extendida y que parece extremadamente lógica y extremadamente racional y con la que me he enfrentado demasiadas veces para mi propio gusto, es la creencia de que existe una determinada edad en la cual uno ya no puede emprender cosas nuevas. No solo emprender cosas nuevas, sino también aprender cosas nuevas. Quizás hayan escuchado esta frase muy común que dice que no se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Pero les puedo asegurar, y esto ha sido comprobado no solamente por especialistas de neurociencias, sino también por especialistas en comportamiento animal, que ningún animal de la creación, y los hombres no somos la excepción, puede dejar de aprender. Nuestra vida es un constante aprendizaje y ni siquiera es nuestra decisión. Las cosas ocurren y aprendemos de ellas. Nuestro cerebro constantemente asimila información y constantemente usa esa información para readaptar nuestra supervivencia en el mundo. Entonces, esto de que no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo es completamente falso. Y sin embargo, ¿por qué algunas personas dicen que a determinada edad ya no pueden emprender o aprender? Por ejemplo, esas personas que quizás durante toda su vida quisieron hacer una carrera o estudiar determinada cosa o dedicarse a determinado trabajo y no lo hicieron cuando eran jóvenes. Cuando ya son más grandes, cuando ya son adultos, quizás no tienen el deseo de hacerlo o quizás sienten que no tienen la fuerza para hacerlo. Pero muchas veces estas sensaciones están justamente determinadas por sus creencias, porque piensan que el momento ya pasó. Existen muchísimos casos a nivel mundial y los invito a que busquen algunos de estos casos que demuestran cómo personas con mucha edad o con una gran trayectoria en ciertas áreas, de pronto decidieron cambiar y decidieron hacer algo completamente nuevo y la edad no fue una limitación para ellos. Uno de los casos más sonados y más conocidos es justamente el caso de Steve Jobs, que a sus 30 años se vio fuera de la propia compañía que él había fundado, que es justamente Apple.
de pronto se encontró sin trabajo, sin ninguna experiencia nueva que enfrentar, con una expulsión, un despido que fue muy publicitado y que fue un gran escándalo en su momento, sintiéndose decepcionado de sí mismo, sintiéndose un fracasado. Y era lógico y racional que con la cantidad de dinero que él de todos modos tenía por su empresa de Apple y con la cantidad de recursos a su disposición, él simplemente se dedicara a llevar una vida cómoda, que no volviera a emprender o que pensara que estaba muy fuera de término para emprender, porque en el ambiente tecnológico en general lo que se nos dice es que siempre se buscan jóvenes, jóvenes con mentalidad de jóvenes, o sea, jóvenes innovadores. Y sin embargo, Steve Jobs a sus 30 años comenzó de cero, comenzó a crear algo completamente nuevo. Y si no fuera porque él se arriesgó, se animó y superó ese bloqueo lógico crítico, no tendríamos las maravillosas obras de arte que son hoy en día las películas de Pixar. Entre ellas Toy Story, que es una maravillosa película, una maravillosa serie de películas para ver justamente cómo podemos superar los bloqueos. En especial les recomiendo la última película que tiene mucho de programación neurolingüística, no sé si fue a propósito o es una feliz coincidencia, y que justamente habla de esto, de cómo una creencia falsa puede ser superada a partir de la experiencia. Porque esa es la gran manera de superar las creencias lógico-críticas. Primero, ser conscientes de que existe una creencia que nos está limitando, algo que nos está impidiendo hacer lo que deseamos. Segundo, reconocer esa creencia y tratar de encontrar su origen. Si viene de nosotros, si es algo que nosotros hemos creado, si es algo que nosotros hemos probado, o si viene de algo que nos han enseñado, algo que viene de afuera. Esta idea de que no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo, en realidad es una idea que la mayoría de nosotros ni siquiera la ha pensado y mucho menos la ha probado. Es algo que se nos ha enseñado durante años y años y años, y ahora se descubre que es completa y totalmente falso. Tercer paso para superar las creencias. Una vez que nos damos cuenta que la creencia viene quizás de afuera o viene de una imagen que no se corresponde con lo que es realmente la realidad, lo que es realmente el mundo, entonces tenemos que llevar esa falsa creencia al campo de la experiencia para ver si realmente soporta esa prueba o no. Por ejemplo, si nosotros siempre hemos decidido estudiar una carrera y en algún momento nos damos cuenta de que nos sentimos muy viejos para hacerlo, probar efectivamente estudiar esa carrera o quizás hacer algo más suave para empezar. Un curso que se relacione con el área de nuestro interés, tomar clases, tomar un curso online. Y de esa manera podemos ir poniendo nuestro cerebro a tono para enfrentar el desafío. Es cierto que en algunas ocasiones las capacidades cognitivas de las personas se deterioran con la edad, pero esto ocurre solamente en dos circunstancias. La primera circunstancia es que la persona tenga algún tipo de enfermedad degenerativa, como podría ser, por ejemplo, el Alzheimer. Una persona que tiene Alzheimer lamentablemente va a sufrir un deterioro de algunas de sus capacidades cognitivas, pero inclusive las personas con Alzheimer conservan una capacidad de raciocinio completamente normal. El problema es que se olvidan de las cosas y al olvidarse no pueden realizar operaciones complejas porque no retienen los pensamientos el tiempo suficiente. La segunda razón por la cual puede haber un deterioro cognitivo en relación a los años que tiene la persona no es por envejecimiento, sino porque la persona haya dejado de ejercitar su cerebro. De hecho, se han realizado estudios en diversas universidades de Estados Unidos y de Europa con ancianos, tanto en asilos como ancianos en su casa conviviendo con su familia, y se descubrió que aquellos que realizaban actividades como aprender, leer, bailar, actividades que fueran de alguna manera desafiantes, tanto intelectual como emocional y físicamente, conservaban sus capacidades cognitivas intactas hasta muy, muy avanzada edad e incluso en casos
de personas con Alzheimer, los efectos negativos del Alzheimer podían retrasarse varios años gracias a la ejercitación del cerebro de esas personas. Así que no hay edad para comenzar a hacer, no hay edad para comenzar a aprender. Esta creencia limitante, el bloqueo lógico crítico que nos dice que algo es racional y algo es lógico, es completamente falsa. Vamos a la segunda. El segundo tipo de bloqueo o creencia limitante es lo que se conoce como la creencia emocional o el bloqueo emocional. Y es quizás uno de los más difíciles de detectar porque nuestras emociones están conectadas de una manera muy profunda a nuestra identidad, a lo que somos y también al funcionamiento de nuestra mente, pero no siempre estamos conscientes de eso. La creencia emocional o el bloqueo emocional tiene que ver con considerar que algunas cosas son correctas o incorrectas y sobre todo tiene que ver con las experiencias que hayamos atravesado a lo largo de nuestra vida y la generalización que hacemos en relación a esas creencias. Cuando nosotros hemos tenido una experiencia de fracaso, esta experiencia de fracaso puede llevarnos a creer que siempre que lo intentemos, siempre que intentemos hacer eso en lo que hemos fracasado o hacer algo nuevo o hacer algo diferente, vamos a tener que fracasar. Me parece un círculo vicioso y en realidad así es como funciona nuestro cerebro. Nosotros tenemos una primera experiencia de fracaso, entonces nos convencemos de que siempre que lo intentemos vamos a fallar y cada vez que verdaderamente juntamos suficiente valor para intentarlo, nos boicoteamos a nosotros mismos. Esto sucede mucho, por ejemplo, entre estudiantes. Imagínense esta situación. Estamos preparando un examen en el secundario, que es algo que todos hemos pasado. Vamos al examen, el profesor nos desaprueba. Sentimos que esa nota es injusta, que nos hace sentir mal, nos sentimos fracasados, nos sentimos tristes, nos sentimos tensos, nos sentimos nerviosos. Llegamos a nuestro hogar y en nuestro hogar, en lugar de apoyarnos o brindarnos una contención emocional o ayudarnos a ver de manera positiva cuáles fueron nuestros errores para corregirlos más adelante, nos dicen que es nuestra culpa porque nosotros no estudiamos, que no nos va a dar la cabeza, que si seguimos así nunca vamos a lograr nada en la vida. Y lo único que conseguimos es que esa creencia emocional negativa se vaya arraigando más y más y más en nuestra mente. De tal manera que la próxima vez que enfrentemos ese examen lo vamos a enfrentar lleno de una carga emocional negativa tan grande que inevitablemente vamos a terminar fallando. Y no solamente en ese examen, sino que si esta experiencia emocional se arraiga profundamente en nosotros, cada vez que intentemos algo que realmente nos importa, es probable que fallemos. Y no por situaciones externas, no porque tengamos mala suerte, no porque no tengamos las capacidades de hacerlo, sino simple y sencillamente porque no nos creemos capaces. Hay una frase muy conocida en el mundo del emprendedurismo que dice que si crees que puedes y si crees que no puedes, tienes razón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que depende mucho más de lo que nosotros consideremos, de la imagen que tengamos de nosotros mismos, el éxito que de las situaciones externas. Un simple ejemplo. Imaginemos que estamos camino a una entrevista de trabajo y nosotros sentimos que en esa entrevista de trabajo nos va a ir maravillosamente, que vamos a tener todo el éxito del mundo, que va a ser una gran entrevista de trabajo que definitivamente nos van a contratar. Llegamos a la entrevista de trabajo y nos damos cuenta que estamos unos minutos tarde. Pero como nosotros estamos convencidos de que ese es el trabajo para nosotros, no importan los minutos tarde, porque nosotros vamos a entrar en esa entrevista y vamos a arrasar completamente. Entramos, tenemos una actitud positiva, saludamos con confianza, con seguridad. Nuestro entrevistador se da cuenta que nosotros somos una persona en la que se puede depositar confianza, una persona responsable, una persona que sabe desenvolverse incluso en situaciones de estrés o tensión, como puede llegar a ser una entrevista de trabajo. Nuestra personalidad y nuestro don de gente y nuestro encanto y nuestra manera de confiar en nosotros mismos verdaderamente atrae a esa persona, hace sentir que somos la persona correcta y nos dan el trabajo. Y nosotros salimos de ahí y sentimos que fue suerte o que fueron nuestras capacidades las que nos ganaron ese lugar. Segunda situación.
la misma persona, el mismo currículum, la misma experiencia, las mismas capacidades. Llega a la entrevista de trabajo sintiendo que no le van a dar el trabajo porque tiene mala suerte y porque siempre que lo intenta fracasa. Entra, llega unos minutos tarde y empieza a pensar que esos minutos tarde, esa llegada tarde, es una señal del destino de que ese trabajo no es para él, porque van a verlo mal, porque van a considerar que él es una mala persona, que es irresponsable, y va a fracasar y va a fracasar y va a fracasar. Entra a la entrevista de trabajo y el miedo y el estrés que tiene y esta sensación de que no va a tener éxito hace que ni siquiera mire a los ojos a su entrevistador al saludarlo. Abre su carpeta para sacar su currículum, para sacar los materiales que necesita para la entrevista y todo se le cae. Y todo el tiempo se siente torpe, se siente inapropiado y siente que no puede. Y el entrevistador que lo está viendo está percibiendo todas esas emociones. Entonces, ¿a esa persona le van a dar el trabajo o no? Y si sale de ahí sin haber recibido el trabajo, ¿de verdad fue mala suerte o ocurrió algo más? Las creencias emocionales nos hacen pensar que si algo ocurrió una vez, siempre va a ocurrir de la misma manera y no es así, porque cada situación es única e es irrepetible. ¿Cuántas veces nos ha sucedido o le ha sucedido a un amigo que no le hayan dado un trabajo y luego haya conseguido una oportunidad mejor? O no le hayan dado un trabajo, pero después se haya dado cuenta que en ese trabajo no iba a ser feliz. ¿Cuántas veces nos ha sucedido ir a un examen, tener una mala experiencia en el examen, volver a repetir el examen y que a la segunda oportunidad nos vaya realmente bien e incluso el profesor nos felicite? La cantidad de veces que les haya ocurrido estas cosas va a depender mucho de cómo se sientan ustedes con ustedes mismos. Pero la verdad es que no existe momento apropiado. Nosotros creamos los momentos. Una forma muy común de creencia emocional o bloqueo emocional es lo que le hacen, y debo decir, lo hacen los padres y los docentes a sus alumnos. Cuando de alguna manera cercenan, destruyen sus vocaciones y su amor, su posible amor por el estudio. Y esto es muy común. Uno va al colegio, va a clases, en la escuela primaria o en la escuela secundaria, y es normal, sobre todo en los chicos de esas edades, que uno se sienta inquieto, que haga ruido, que converse con el compañero del banco, que se pasen papelitos. Bueno, hoy en día ya no se pasan papelitos, se mandan WhatsApp por debajo del banco, pero es muy normal que los chicos atraviesen este tipo de situaciones. Las aulas en general no son aulas silenciosas y estudios internacionales han mostrado que no deben ser aulas silenciosas, porque cuando los niños se quedan en silencio, en realidad no aprenden de una manera eficiente. Pero el docente necesita impartir los conocimientos, entonces hace callar a los alumnos. Y si los alumnos no se callan, ¿con qué es lo primero que el docente los amenaza? Sí, efectivamente, con darles más tarea o con tomarles un examen. Entonces, esos alumnos, tanto del nivel secundario como del nivel universitario o del nivel de la primaria, empiezan a asociar emocionalmente a un nivel profundo e íntimo que la tarea o el examen o el estudio, que es lo que lo lleva tanto la tarea como el examen, es un castigo. Y los padres también son culpables. Llega el padre a casa y el chico está en la computadora. Muchas veces los padres que no han tenido la misma experiencia durante su crecimiento que sus hijos no saben que estos utilizan las computadoras para conectarse con sus compañeros, para hacer tareas e incluso para socializar de una manera que puede llegar a ser muy saludable si es correctamente supervisada por los adultos. Entonces el padre ve al chico en la computadora y su primera reacción es pensar que el chico está perdiendo el tiempo jugando a un videojuego y que no está haciendo las cosas que deberían hacer. No es que el padre sea malo, el padre está pensando en el crecimiento emocional e intelectual de ese hijo, está pensando en el futuro de ese hijo. Pero como las diferencias generacionales son tan grandes, sobre todo con los más jóvenes, el padre no logra comprender qué es lo que está atravesando ese niño en ese momento. ¿Y qué es lo que hace?
le apaga el wifi y lo manda a hacer sus tareas. Le dice que no te han dado nada para estudiar en el colegio, que no tienes nada que hacer. ¿Qué es lo que va a pensar ese chico? ¿Cuál es la creencia que va a desarrollar? El estudio es un castigo. El estudio es una tortura. Y así nosotros tenemos jóvenes extremadamente inteligentes que podrían realizar carreras maravillosas, que podrían estar curando enfermedades, que podrían estar salvando al mundo, desarrollando programas para llegar al espacio, que podrían estar descubriendo nuevas maneras de potabilizar el agua o de acabar con el hambre a nivel mundial, que no dan nunca un paso en esa dirección porque creen que estudiar es una tortura. Y díganme, ¿quién va a salir de un colegio secundario y va a entrar 5, 6, 10 años a una universidad a hacer una licenciatura, a hacer un doctorado, a hacer una maestría para sufrir? Muchos jóvenes recién se dan cuenta que estudiar no es un castigo, que estudiar no es algo malo y que no los hace sentir mal cuando llegan a la universidad y tienen la libertad de estudiar lo que ellos realmente quieren, lo que ellos realmente les gusta. Y ahí descubrimos personas extraordinarias con talentos extraordinarios que logran cosas que parecían imposibles. Y esto no es algo que ocurra en Europa, en Estados Unidos, en países del primer mundo. Hay muchísimos casos de innovadores, de científicos argentinos que están por el mundo creando cosas que quizás el día de mañana nos salven a todos, de enfermedades, de problemas como la pobreza, la desnutrición, la falta de agua en ciertos lugares del mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros somos responsables de las creencias limitantes que les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las personas en nuestro entorno cuando decimos ese tipo de cosas. Si te portas mal, tenés tarea. Una creencia, un bloqueo emocional muy grave que nos roba grandes profesionales y les roba a estos jóvenes la posibilidad del futuro que realmente merecen. Hay un último tipo de bloqueo y es el bloqueo moral. El bloqueo moral no está necesariamente asociado a las creencias religiosas o las creencias morales de la persona, sino a lo que se considera tanto en nivel personal como en un nivel social y más global que está bien o que está mal. Y no tenemos control sobre lo que la sociedad piensa que está bien o que está mal. Hay cosas que nos dicen y nos han dicho a lo largo de toda nuestra vida que están mal y que luego descubrimos que no eran tan así. Por supuesto, no estoy hablando de cosas que evidentemente están mal, como por ejemplo matar, robar, sino de creencias que tienen que ver más bien con la conducta que las personas tienen en lo íntimo de su vida. Hace un tiempo me sorprendía porque volví a ver algunas de las series que disfrutaba cuando era adolescente y que disfrutaba en mi infancia, y una de esas series que realmente me gustaban mucho es La Niñera. La Niñera o The Nanny es una serie estadounidense que quizás muchos de ustedes disfrutaron, las pasaban en canales de aire aquí en Argentina, donde una joven de origen judío estadounidense terminaba por una serie de casualidades siendo la niñera de un supermillonario de Broadway y cuidando a sus 3 hijos. A lo largo de las 6 temporadas que dura la serie, el millonario y la niñera se van enamorando y finalmente se casan, tienen sus propios hijos y conforman una familia ensamblada muy feliz y armoniosa. Pero lo que me llamó la atención no fue esta historia, que en realidad es una historia bastante común en el género de las novelas y también en el género de las comedias románticas, sino cierto paradigma cultural que estaba presente en la niñera y que sigue teniendo peso actualmente, a pesar de que ya no consideramos que sea lo correcto o que esté bien. ¿Y cuál era este paradigma? El hecho de que la niñera, Fran, estaba obsesionada con casarse antes de los 30 años, porque si tenía más de 30 años y no estaba casada, era una solterona. Y si era una solterona, era una fracasada. ¿Les suena? Tenemos este paradigma
que estuvo presente durante mucho, mucho, mucho tiempo en la historia de la humanidad y que nos dice justamente que hay una edad en la que es correcto tener un matrimonio, una edad en la que es correcto estar soltera, una edad en la que está bien o está mal tener hijos, o que el deseo de la mujer siempre tiene que ser casarse y tener hijos y el deseo del hombre siempre tiene que ser tener mucho dinero y mantener a su familia. Y las sociedades actuales nos demuestran que en realidad estos paradigmas del hombre proveedor y la mujer ama de casa no son siempre lo correcto. Hay muchísimos hombres que son felices quedándose en casa con sus hijos, mientras sus mujeres son felices siendo profesionales. Hay muchísimas personas que son felices siendo solteros. Hay muchísimas personas que son felices no teniendo hijos o teniendo hijos también estando solteros. Estos paradigmas de lo que nosotros consideramos que está bien o que está mal no son correctos, son impuestos socialmente, pero en realidad no son parte de nuestra emocionalidad o de lo que nosotros creemos a un nivel profundo. Sin embargo, siguen teniendo mucho peso en cada uno de nosotros, a pesar de que socialmente están siendo abandonados. Piensen en esta sensación de culpa que muchas veces experimentan las mujeres cuando son madres y profesionales, porque les dicen por un lado que ser madre y ser profesional es incompatible, que tienen que elegir una sola cosa, que ellas deberían dedicarse a sus hijos, que están mal que abandonen a sus hijos, y por otro lado les dicen que está mal que se dediquen a la casa, que la mujer debe ser empoderada, que la mujer debe ser liberada, que una verdadera mujer tiene que poder equilibrar todo, la casa, la familia, los hijos, el trabajo, el otro trabajo. Y verdaderamente, ¿quiénes somos libres para elegir cuando tenemos estas creencias que nos están cerrando puertas? Hay una creencia también lógico, eh, emocional y también moral, que es la creencia de que los hombres no manifiestan sus emociones. Y la verdad, esta creencia es extremadamente grave porque a causa de esta nosotros tenemos una sociedad donde la violencia de género se manifiesta de una manera extremadamente fuerte y constante. Y no sería así en gran medida si se les hubiera enseñado desde pequeños a los hombres a poder expresar sus emociones. Hombres y mujeres tenemos que tener ambos la posibilidad de expresar lo que sentimos de una manera saludable. Muchas veces la violencia surge porque nadie nos ha enseñado cómo podemos manejar esas emociones que nos hacen sentir mal, tristes, frustrados o cansados. Todas estas creencias lo que hacen es programar nuestro cerebro y limitarnos en lo que nosotros deseamos y lo que nosotros podemos llegar a obtener. Si nosotros enfrentamos la vida con una creencia limitante, es como enfrentar la vida con una puerta cerrada constantemente delante nuestro, o enfrentar la vida con esas orejeras que se les ponen a los animales para que no se desvíen del camino. Y nosotros no somos animales, y tampoco existe ninguna puerta que los seres humanos no seamos capaces de abrir con el suficiente esfuerzo o el suficiente ingenio. Ahora, ya hemos hablado mucho de cuáles son las creencias limitantes. Lo que quiero es que hablemos ahora de cómo superarlas. Y esta es la pregunta que todos me han hecho, tanto ahora durante el vivo, en los comentarios que han ido escribiendo, como en los estados de Instagram y de Facebook donde hemos estado invitando a este live. Y es fundamental que podamos superar nuestras creencias, porque nos merecemos alcanzar realidades que vayan más allá de las limitaciones de un momento o un determinado pensamiento que nos frena. ¿Cómo reemplazamos las creencias limitantes por pensamientos exitosos? Aquí viene el key de la cuestión. Ya lo veníamos adelantando cuando hablamos del bloqueo lógico crítico. Lo primero que tenemos que hacer para superar nuestras limitaciones es ser consciente de que la limitación existe, pero que esa limitación no me define. Por ejemplo, yo quiero convertirme en una doctora en humanidades, que efectivamente es uno de mis objetivos. Ahora, ¿por qué no lo hago? No tengo
tiempo, tengo muchas obligaciones, se necesita mucho dinero, se necesita mucho esfuerzo, hay que estudiar mucho, estoy cansada, tengo que trabajar, si no trabajo no puedo sobrevivir. ¿Cuántos de estos pensamientos realmente me pertenecen a mí y cuántos pensamientos vienen de afuera? ¿Cuántos de estos pensamientos son auténticos y cuántos de estos pensamientos son prejuicios o son bloqueos o son creencias falsas o limitantes? Una vez que pueda determinar cuáles son los pensamientos que me frenan, puedo empezar a trabajar en corregirlos. Tomo esos pensamientos y veo cuáles son auténticos, cuáles no son auténticos, cuáles son completamente falsos. Una vez que sé cuáles son auténticos y cuáles son falsos, descarto los falsos y me dedico a trabajar en las preocupaciones que tienen alguna base real. Por ejemplo, hacer un doctorado en letras es algo que requiere mucho tiempo, porque requiere mucho tiempo de estudio y mucho tiempo para hacer cursos. Armo mi agenda, veo cuáles espacios puedo desocupar y además no me presiono en la relación al tiempo, porque tengo suficiente para poder alcanzar mi meta. Nada me limita a que yo tenga que terminar mi doctorado en 2 años, 3 años, 5 años. Hay gente que hace su doctorado en 10 años, 15 años, incluso 20 años. Supónganse que su deseo es empezar desde cero una carrera que quizás toda su vida quisieron hacer, pero nunca se animaron y sienten que ya se les pasó el tren, que ya pasó el tiempo. ¿Cuáles son las preocupaciones que me impiden empezar esa carrera? Siento que no voy a poder porque la cabeza no me va a dar, porque hace mucho tiempo que no estudio y como hace mucho tiempo que no estudio, no tengo tanta capacidad para leer, no tengo tanta memoria, me cuesta mucho sentarme y poder procesar un libro. Quizás tengo hijos o tengo una familia, entonces no puedo dedicarle tanto tiempo al estudio porque mi familia me requiere tiempo y esfuerzo. Tengo que cumplir también con mi trabajo porque no puedo dejar de trabajar. Si dejo de trabajar, como está la situación actual, muy probablemente no nos alcance el dinero en casa para llegar a fin de mes. Bien, ahí tenemos solamente tres preocupaciones, tres de las cientos que pueden llegar a surgir. La preocupación de que no seamos lo suficientemente inteligentes, la preocupación del tiempo y la preocupación del trabajo. Una preocupación emocional, una preocupación lógica y una preocupación moral. ¿Qué hacemos? Bueno, ya hemos identificado las preocupaciones. Vamos a encargarnos de una por una. Primero, la preocupación emocional. El tema de que no me va a dar la cabeza para poder estudiar aquello que yo deseo. ¿Cómo la soluciono? Primero que nada, tengo que saber que si siempre y en toda circunstancia, salvo que tenga una enfermedad, mi cabeza siempre me va a permitir hacer lo que yo deseo y estudiar lo que yo deseo. No hay límite en relación a eso. Entonces, el primer paso para dejar de lado esa creencia es comprender que es falsa y comenzar a llevar adelante experiencias que refuercen mi certeza de que sí puedo. Por ejemplo, empezar a leer un libro por semana. Si yo comienzo a leer un libro por semana, entonces me voy a dar cuenta de que mi memoria va mejorando, que mis capacidades cognitivas van mejorando, que cada vez me siento más capacitado y de a poco voy teniendo más herramientas para poder enfrentar esa situación que es un desafío para mí. Ya no lo veo como un límite, no lo veo como un obstáculo, lo veo como un desafío, algo que me entusiasma, algo que realmente quiero y deseo hacer. Segundo, ¿qué hacemos con el tiempo? Tengo que dedicar tiempo a mi familia, tengo que dedicar tiempo a mi trabajo, tengo que dedicar tiempo al estudio. Hay una frase que dice, el día tiene 24 horas, 24 horas son suficientes para hacer todo. Si mi problema es el tiempo, lo cual es completamente lógico, completamente racional, lo que debo hacer es aprender a organizarme. Puedo ir a un curso de gestión de tiempo o hacer un curso de gestión de tiempo en Internet. Hay varios cursos de este tipo en YouTube que son completamente gratuitos. Puedo tomar un curso de técnicas de estudio. Muchas veces en los cursos de técnicas de estudio también enseñan a armar una agenda, enseñan a gestionar el tiempo. Puedo pedirle a mi familia que me apoye. Mi familia
Siempre, 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 si me quieren, me va a apoyar porque van a querer lo mejor para mí, van a querer mi felicidad. Sobre todo en los casos de padres e hijos y madres e hijas. Porque si un padre no es feliz, raramente va a poder transmitir felicidad a sus hijos y hacer que estos también se sientan felices. Entonces, hablo con mi familia, les pido su apoyo, que respeten 1 hora o 2 horas al día, que es mi tiempo de estudio, organizo mi agenda, me aseguro de tener todo acomodado y no me presiono, no me pongo límites imposibles o inalcanzables. Aunque el programa de la carrera diga 2 años, 5 años, 10 años, yo tengo mi propio ritmo, tengo que saber que tengo mi propio ritmo. Hay personas que se reciben de la universidad a los 22 años y no encuentran trabajo porque nadie los quiere, porque son demasiado jóvenes, porque no tienen experiencia. Hay personas que se reciben de la universidad a los 30, 40 años y se reciben ya con ofertas de trabajo, con trabajos estables. Así que el tiempo no tiene que ser nunca una limitación, una condición, sino que yo tengo que definir mis propios tiempos y programar mi propia agenda. Y el último inconveniente, el tema del trabajo. Este es un bloqueo que más que nada tiene que ver con lo moral. Si yo dejo mi trabajo no va a alcanzar el dinero a fin de mes. Lo primero que tengo que hacer es sentarme y hacer un esquema de cuánto dinero se gasta en casa, cuántas entradas de dinero hay en la casa, cuánto dinero se necesitaría invertir para que yo pueda agarrar y realizar mi meta. No solo una meta de estudios, también puede ser poner una empresa, un emprendimiento, puede ser cualquier tipo de meta que yo sienta o piense que me va a llevar a consumir el dinero que tendría que dedicar a otras cosas. Una vez que me he sentado y he hecho este esquema, veo y analizo verdaderamente dónde están las entradas y las salidas de dinero, dónde se puede ahorrar y cómo puedo estructurar esa serie de gastos y ganancias para que sean eficientes para lo que yo quiero hacer. En muchos casos, obviamente, las personas no van a poder dejar sus trabajos, pero volvemos al punto anterior. Todo es cuestión de organizar el tiempo y de organizar la agenda. Y también es importante saber esto. Intentar ser feliz no es malo, porque esa es una creencia de tipo moral, un bloqueo emocional de tipo moral que solemos arrastrar con nosotros. Pensamos que la felicidad de los otros tiene que ser primero y muchas veces nuestra infelicidad es el obstáculo para que los demás logren su felicidad. Supónganse, les voy a dar un caso real de una persona que conocí hace un par de años. Esta persona que yo conocí hace un par de años sufría de obesidad. Ella era una mujer que yo conocí justamente en una clínica, que era una clínica especializada en tratar con personas que tenían casos graves de obesidad y que les ayudaban a perder peso. Esta mujer un día en un grupo de ayuda dentro de ese espacio comentó que ella vivía para sus hijos y ella siempre, siempre, siempre se había dedicado a ser madre, que toda su vida giraba alrededor de sus hijos, todo lo que cocinaba en su casa era lo que cocinaba para los hijos, siempre trataba de darles gusto, trataba de ayudarlos, trataba de acompañar a sus hijos. Y de pronto los hijos crecieron, se fueron de casa, hicieron sus vidas, lo cual es lo más normal y natural del mundo, y esta mujer se dio cuenta que no tenía absolutamente nada para sí misma. Se empezó a sentir mal, se empezó a sentir infeliz, empezó a comer. La comida era su único consuelo, su única compañía, lo único que reemplazaba el hecho de que los hijos no estuvieran en casa. Entonces ella comía, 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 hasta llegar a un grado de obesidad que la dejó muy enferma y que hacía que los hijos tuvieran que ocuparse constantemente de ella, hasta el punto de que uno de los hijos la llevó a esta clínica de descenso de peso. Obviamente estos hijos se sentían muy infelices de ver a su madre infeliz, pero no podían renunciar completamente a sus propias vidas y tampoco era correcto que lo hicieran ni era lo que esta madre deseaba. Pero esta creencia moral de ser todo para los otros y completamente para los otros le había llevado a que en realidad causara la infelicidad de todo su grupo familiar. Cuando ella empezó a dedicarse a sí misma, empezó a hacer las cosas que ella necesitaba, empezó a cuidar de su salud, empezó a darse sus tiempos, a hacer las cosas por su propio placer. No solamente sus hijos estuvieron más felices porque la vieron más feliz, sino que todas estas sensaciones de infelicidad, de frustración, de desagrado, de falta de amor que ella sentía,
se convirtieron en sensaciones de tranquilidad, de paz, de amor, de felicidad y mejoraron considerablemente su relación no solamente con sus hijos, sino incluso con sus colegas en el trabajo y en los diferentes lugares en donde ella se movía y a donde ella iba. Entonces es muy importante que sepamos que tener pensamientos exitosos es la base de todo éxito que podamos lograr. Y los pensamientos exitosos dependen de que nosotros verdaderamente nos comprometamos con nuestro propio éxito, nos comprometamos con nuestra propia felicidad y dejemos de lado estas creencias que no nos pertenecen y nos arriesguemos un poco más. Es fundamental aprender a arriesgarte y a no tener miedo. Y por eso también para muchos puede llegar a ser muy, muy valioso el live que hicimos la última vez, donde hablamos del miedo y de cómo superarlo. Ese live ya se encuentra en YouTube. Pueden buscarlo en nuestro canal de Expresar Capacitaciones y dentro de muy poquito tiempo también vamos a estar subiendo este mismo live para que las personas que no se pudieron conectar puedan verlo en YouTube y en nuestras redes sociales. Ya se me está acabando el tiempo, me acaba de salir el aviso de Instagram de que me quedan pocos segundos, pero no se vayan de ahí porque ya vuelvo para despedirme y para darles el último tip de programación neurolingüística para alcanzar el éxito. Nos quedan entonces los últimos minutos terminando ya este live de este jueves de marzo. Estamos seguros que muy pronto vamos a hacer otro porque realmente hemos recibido muchas consultas, muchas preguntas, mucha gente comprometida que está ahí del otro lado esperándonos y que nos piden ayuda o nos piden consejos para diferentes temas que son muy, muy importantes y para nosotros son muy, muy valiosos. Antes de irme y de darles el tip final, quiero recordarles que pueden agarrar y conseguir nuestro libro de los 12 pasos para convertirse en un orador exitoso. En Amazon lo pueden conseguir también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en LinkedIn, donde nos encuentran como Expresar Capacitaciones. Pueden ver este mismo live de nuevo y los que hicimos anteriormente, además de algunos videos en formato tutorial, en nuestro canal de YouTube también Expresar Capacitaciones para que sea fácil encontrarnos. Y este jueves 12 de marzo vamos a estar iniciando un nuevo taller de oratoria e inteligencia emocional. Es un taller inicial de oratoria donde vamos a hablar de lo que es cómo se maneja la voz, cómo se maneja la postura, las técnicas de oratoria, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la confianza, en ganar seguridad y aprender a expresarnos de la mejor manera delante de cualquier tipo de público. Así que muy, muy invitados todos a sumarse a nuestra capacitación que empieza este 12 de marzo y pueden pedir más información también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, señales de humo, la manera en la que ustedes quieran y puedan comunicarse. Además de eso, les recuerdo, como les comentaba al principio del video, que muy pronto vamos a estar dando una capacitación de programación neurolingüística con una coach tucumana, Olga Luna, que es extremadamente buena, especializada en PNL y va a ser la primera vez que demos esta capacitación. Además, esta capacitación la vamos a dar gracias al apoyo del equipo interdisciplinario de Fogland, que es una escuela de coaching que funciona aquí en Tucumán, la primera escuela de Tucumán de incluir oratoria en la formación de los coaches. Así que les recomiendo, vayan a las redes sociales de Fogland, en Instagram, en Facebook, denle like, vean todos los tutoriales, vean todas las recomendaciones y también pueden sumarse a las clases, a las diplomaturas en coaching que van a empezar muy pronto. La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, va a haber una charla completamente gratuita. Pueden conseguir toda la información en las redes sociales de Fogland y también lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales de Expresar. Además de eso, muy pronto vamos a estar con una actividad sorpresa en Tucumán, especialmente pensada para los emprendedores. Así que estén atentos a nuestras redes sociales los próximos días, porque vamos a ir revelando algunas pistas de qué se trata esta actividad y lo maravillosa y llena de conocimiento y de premios y de regalos que va a estar. Además de eso,
Nos queda dentro de muy poco, ya en abril, nuestros cursos de oratoria y liderazgo y nuestros cursos de lenguaje corporal. No se lo pierdan porque van a ser realmente experiencias muy, muy positivas. Estamos renovando nuestras capacitaciones porque creemos que así como nuestros alumnos se capacitan todo el tiempo, nosotros también tenemos que capacitarnos, mejorar y cambiar. Así que muy, muy, muy pronto van a estar conociendo muchas más novedades. Ahora les voy a dejar un último tip sobre las creencias limitantes y se los voy a dejar en forma de historia. Existe una historia que se cuenta mucho y quizás algunos de ustedes la hayan escuchado, pero no es necesariamente asociada a la programación neurolingüística o a las creencias limitantes. Había una vez, así comienzan muchas historias, un marido al que le gustaba mucho, 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 mucho que su mujer le cocinara pavo. Pero la parte que más le gustaba del pavo era la parte trasera del pavo, donde se juntaba todo el sabor y todo el jugo del animal. Pero por alguna razón, su mujer, cada vez que cocinaba pavo en su casa, le cortaba la parte trasera. Y el marido no entendía por qué. Y le preguntaba a su mujer, y le preguntaba por qué le gustaba mucho ese pedacito de carne que se juntaba al final. Y su mujer le decía, no sé, mi mamá lo cocina así y yo sigo la receta de mi mamá. Intrigado el hombre va un día con su esposa a almorzar a la casa de la suegra y le lleva un pavo para que su suegra lo cocine. La suegra va a la cocina y el hombre le empieza a observar y ve que la suegra saca del horno una asadera que tenía muchos años y que al colocar el pavo en la asadera, el pavo no entraba porque la asadera era demasiado pequeña. Así que la mujer cortaba la parte de atrás del pavo para que éste pudiera entrar en el espacio de cocción y lo metía al horno. Muchas veces las cosas que creemos, las cosas que seguimos o las cosas que hacemos son como el caso de esta esposa que cortaba el pavo. No sabemos por qué lo hacemos, nunca lo hemos cuestionado. Y cuando nos damos cuenta, en realidad, esas limitaciones estaban en otras personas y no en nosotros mismos. La manera en que nos transformemos y aprendamos a lidiar con eso es lo que va a determinar verdaderamente qué tan exitosos lleguemos a ser. Así que nunca dejen de trabajar en ustedes mismos, nunca jamás dejen de buscar el éxito y sobre todo esfuércense mucho, porque todavía no han conocido a la mejor versión de ustedes mismos. Muchas gracias por acompañarme y por quedarse aquí en este live hasta el final. Los estaré viendo en la próxima oportunidad. Espero que sea dentro de muy poco y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para ver la repetición de este mismo live y además para conocer todos los otros recursos, herramientas, datos, tips e información que tenemos para cada uno de ustedes, para ayudarlos en su proceso de crecimiento y para ayudarlos a alcanzar todos sus objetivos. Un gran abrazo, un gran saludo desde aquí, desde Tucumán, y espero verlos a todos muy pronto. Hasta la próxima.